Vamos a hablar de la biología del hueso. Para hablar de biología del hueso es importante porque tenemos que conocer cómo funciona, cuál es el metabolismo óseo y cómo se lleva a cabo su regulación. Arquitectura ósea. La arquitectura ósea la vamos a dividir en dos grupos. El grupo de hueso esponjoso y el grupo de hueso compacto. Entonces vamos a observar que en el hueso esponjoso vamos a encontrar una gran cantidad de trabéculas, mientras que en el hueso compacto es hueso laminar condensado. Esta imagen es una representación del libro de Netters sobre un corte histológico en el hueso. En él podemos apreciar la parte más interna que correspondería a la médula ósea, donde hay una gran cantidad de capilares, los vasos nutricios, ¿sí? Y después ya empieza en color amarillo el hueso esponjoso de un patrón irregular. Hacia la periferia, el hueso esponjoso se va sustituyendo por hueso compacto, laminar, que se le llama hueso cortical, y tenemos unas láminas más periféricas. Pero observamos unas zonas como unos círculos, unos cilindros que se van formando en esta zona. Es lo que le llamamos una osteona, una unidad funcional ósea. Están formadas por círculos laminares de hueso compacto. En el centro presentan un canal, un orificio, el canal haversiano, donde va a transcurrir un vaso dentro del canal haversiano. Estos son longitudinales al eje del hueso. Existen otros canales transversos que conectan un sistema con otro, son los canales transversos o canales de Boltzmann. Y más hacia la periferia tenemos el tejido conocido como periósteo, que está firmemente adherido a la capa más externa del hueso laminar. Representación de su arteria nutricia, pero esta es una unidad funcional del hueso. Lo que decíamos, el hueso cortical y el hueso esponjoso. El hueso esponjoso lo vamos a encontrar característicamente en las epífisis, en los extremos de los huesos largos, como la cabeza del húmero, la zona próxima del fémur, de la tibia, el radio, la zona distal del radio, y el hueso cortical, que esto lo encontramos también en los huesos largos, pero en las diáfisis. El hueso esponjoso que se encuentra en los extremos, al ir cambiando de dirección y aproximarnos a la diáfisis, va a ser sustituido por el hueso cortical. Entonces, aquí de este lado tenemos una imagen de un húmero, donde observemos la representación de lo que les estoy diciendo. Estas trabéculas de hueso esponjoso, si ustedes se dan cuenta, estamos en el extremo del húmero, y hacia abajo desaparece el hueso esponjoso y se sustituye por esas gruesas corticales y más resistentes. Por lo tanto, las fracturas son mucho más frecuentes en las zonas de los extremos metafisiarios que en las diáfisis donde hay hueso compacto. Este es un hueso cortical con su sistema haversiano y ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son las propiedades de los huesos? Pues tiene básicamente estas propiedades: remodelación, adaptación, reparación y resistencia. Remodelación porque cuando se fractura tiene la capacidad de reabsorber esa deformidad residual, como vemos en el extremo izquierdo, para con el paso del tiempo terminar una remodelación muy aceptable. Y esto es un proceso natural que hace el hueso. Adaptación, porque si a un hueso lo sometes a una carga, a una fuerza deformante, con el paso del tiempo el hueso se va a deformar. Reparación, porque tiene la capacidad de repararse, lo vamos a ver cuando vemos fracturas, cómo se lleva a cabo el proceso, las etapas de reparación de una fractura, que es lo que estamos viendo aquí, pero ya lo veríamos a nivel celular. Resistencia, por supuesto, si los huesos no fueran resistentes no podríamos ni siquiera estar de pie.
¿Quiénes conforman el hueso? Ya lo habíamos hablado, los osteoblastos, que son las células formadoras de hueso, los osteocitos, que son los osteoblastos rodeados por matriz ósea, los osteoclastos, que son estas células multinucleadas y que son las que van haciendo la resorción ósea, van destruyendo el hueso, y una capa de revestimiento formada por estas células de revestimiento que tienen otras funciones. Entonces, estos son los componentes celulares, son los que participan en ese metabolismo. Debe de haber un equilibrio. Cuando alguno de las dos células que participan en el metabolismo óseo se encuentran alteradas, comienza a haber problemas. ¿Qué pasaría si dejaran de funcionar los osteoblastos, que son los que van destruyendo huesos? ¿Alguien se imagina? Si yo tengo una persona que sus osteoblastos ya no funcionan, ya no trabajan, pero siguen trabajando los osteoclastos, perdón, ya no funcionan los osteoclastos, pero siguen trabajando los osteoblastos, ¿qué le sucedería a esa persona? Profesor, ¿puedo? Adelante. Estaba leyendo hace poco sobre algunas enfermedades genéticas donde los osteoclastos dejaban de funcionar. Yo no me acuerdo del nombre de la enfermedad, pero empezaban a surgir muchas estructuras óseas y había incluso esos huesos se llegaban a alargar. No. ¿Alargar? No. No alargar. Por ahí vas, pero tienes la idea. Pero no alargar, porque se harían gigantes, ¿no? Sí, ¿no? Pero empezaban a como que había una osteofibrosis, ¿cómo se diría? Sí, a ver, Ricardo García, ayúdale. Pues yo diría no funcionan los osteoclastos, que son los osteoclastos. Entonces habría más síntesis que resorción de hueso. Así es. Entonces, ¿qué le pasaría a ese hueso? Pues habría como más crecimiento de que la resorción, o sea, simplemente no habría resorción. A ver, Rodríguez Juárez. Sí, lo que yo creo es que el hueso se empezaría a engrosar. Sí. Se haría más duro. Se haría más duro y más grueso. Eso sí existe y se llama osteopetrosis. Y les tomas la radiografía a esos pacientes y los huesos aparecen así muy gruesos, el canal medular muy reducido, las corticales muy gruesas. Bueno, quise hacer esta dinámica para despertarlos. Seguimos. Matriz ósea. No solo de las células está compuesto el hueso, de hecho la matriz ósea tiene un papel muy, muy importante. Ya hablábamos del colágeno, que lo tenemos acá en sus fibras de color morado con rosa, se ve muy bonita esa electrofotografía. Tenemos proteoglicanos, tenemos osteonectina, tenemos hidroxiapatita, que es este cristal. Todo esto va a ir conformando la matriz ósea y que es lo que le va a dar la resistencia al hueso. Ahora, ¿cómo trabaja nuestro hueso? No es un tejido estático, es un tejido dinámico. Constantemente está produciéndose y degradándose. Para eso tenemos que conocer estos tres elementos, el calcio, el fósforo y la paratormona, que son básicamente los que regulan ese metabolismo óseo. El calcio en cifras normales, si ustedes le piden a un paciente, le voy a medir su calcio y le mandan una solicitud de laboratorio para ver calcio sérico, una persona debe tener niveles de 8 a 10 miligramos por decilitro de calcio en sangre. Si está por arriba de esto, tiene hipercalcemia. Si está por abajo de esto, tiene hipocalcemia. El fósforo, estas son las cifras, 2.4 o 4.5 miligramos por decilitro. Y la hormona paratiroidea o paratormona, que va desde los 8 hasta los 51 picogramos por mililitro. Entonces, la paratormona
trabaja en función a los niveles séricos de calcio. ¿Qué sucede? Si los niveles de calcio bajan en sangre, disminuyen, andan en 7, 6, 5, el cerebro le manda una señal a las hormonas paratiroideas para que incrementen la producción de hormona paratiroidea, para estimular la producción de calcio o que se eleven los niveles de calcio que andan bajos. Y viceversa, si los niveles de calcio andan por 11, 12, 15, 20, los niveles de hormona paratiroidea disminuyen para que disminuyan un poco los niveles de calcio. Y la vitamina D, que es un elemento esencial para la absorción del calcio a nivel intestinal. Entonces, la vitamina D, ¿qué es lo que hace? Aumenta la absorción de calcio en el intestino, por lo tanto ayuda a la mineralización ósea. La paratormona lo que hace también aumenta la absorción de calcio en riñón, estimula la producción de vitamina D, incrementa la actividad de los osteoclastos. El hueso, ya hablábamos en la clase pasada que tenía varias funciones, pero una de ellas es que regula el metabolismo de estos minerales. El calcio se encuentra en el hueso a manera de reservorio. Cuando los osteoclastos empiezan a degradar el hueso, liberan calcio en el torrente sanguíneo. Si queremos aumentar los niveles de calcio en el torrente sanguíneo, entonces lo que hace la paratormona es que estimula los osteoclastos para que estos a su vez degraden el hueso y liberen calcio en el torrente sanguíneo. Veremos en el transcurso de este semestre patologías como el hiperparatiroidismo o el hipoparatiroidismo, y ahí hablaremos más a nivel de estas dos cosas. Este es un video de YouTube donde habla sobre los componentes del hueso, el calcio y todo lo que está ahí. Se los voy a subir porque ahorita no está funcionando y se los voy a mandar. Creo que ya se los mandé, a ver si lo checan y lo revisan. Bien, vamos a continuar ahora con otro tema importante que es necesario hacer un repaso, que es los equipos o los auxiliares de diagnóstico en imagenología que vamos a tener disponibles para las enfermedades musculoesqueléticas. Entonces les voy a presentar algo sobre radiología. ¿Alguien sabe en qué año se descubrieron los rayos X? Los agarré durmiendo. Lo van a investigar en internet y lo van a poner en la plataforma de Classroom y me van a poner en qué año se descubrieron los rayos X. ¿Sí? ¿1898? No, esa historia no me la sé y la voy a verificar. No creo que sea verídica. A lo mejor tienes razón, pero no estoy seguro, lo voy a checar. Pero sí lo descubrió Röntgen. Entonces lo investigan, me lo ponen, año, quién y cómo. Y lo suben ahí en comentarios en la plataforma. Ahí está la primera diapositiva de la imagen, imagenología en el sistema musculoesquelético. Es importante y lo primero que utilizamos, lo básico y que van a encontrar casi en todos lados, pues son radiografías. Pero deben de saber para qué son, para qué sirven, cómo se piden. Una radiografía debe de cumplir parámetros de calidad para que ustedes la puedan usar como médicos. Ustedes son los jefes o los que le solicitan al radiólogo que haga su trabajo.
Si el radiólogo les entrega a ustedes un trabajo mal hecho, ustedes tienen la autoridad dentro de la institución donde estén de decirle, ¿sabes qué? No me sirve, repítela. Está mal tomada, le falta esto y le falta lo otro. Pero para que ustedes puedan hacer eso, pues deben de conocer y deben de saber qué es lo que está bien tomado y qué es lo que está mal tomado. Entonces, para eso es esta charla ahorita breve de imagenología. Radiografías. Este es un listado de las proyecciones habituales, las más comunes que utilizamos en ortopedia, y son por regiones. En la columna vertebral, ya sea cervical, dorsal, lumbar o lumbosacra, pedimos AP y lateral. Esa radiografía AP y lateral van acompañadas muchas veces de unas oblicuas. Y en casos de que sospechemos una inestabilidad, pedimos unas dinámicas. Acuérdense que estamos hablando de radiografías simples. En pelvis pedimos una anteroposterior donde se vean las dos caderas y que sea tomada de pie con el paciente parado. Si nada más es una cadera, podemos pedir una AP, una axial y en casos especiales una que se llama alar y una obturatriz, que son para fracturas de acetábulo. Rodilla es la AP y la lateral. La lateral con flexión en 30 grados y la AP en bipedestación. Tobillo, codo, muñeca es AP y lateral. En mano, AP y oblicua. Y en dedos, o en pie y en mano, AP y oblicua. Y en dedos, si queremos una radiografía de un solo dedo de la mano, por ejemplo, voy a pedir una AP y una lateral. ¿Qué es lo que voy a buscar? Tengo que buscar algunas cosas. Primero ya les dije que esté bien tomada. Si la radiografía está negra y no se ve nada, si está muy blanca y no se ve nada, si la parte que yo pedí está cortada por el corte del chasis o la computadora y ya no se ve, también está mal tomada. Si está movida, se ve borrosa, también está mal tomada. Si ya constaté que mi placa que pedí sí funciona o sí me sirve, entonces voy a buscar los siguientes elementos. Contorno y continuidad ósea, contorno de las superficies articulares y espacios articulares, la congruencia de las superficies articulares y la densidad del tejido óseo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Alguien me quiere decir qué radiografía es esta? Bueno, se puede ver el fémur con la cadera pélvica. No escucho nada. ¿Es de cadera? Es una de cadera, es una anteroposterior de cadera, así. ¿Por qué lo decimos así? Porque es la articulación de la cadera. Pero me funciona porque, aunque la calidad es un poquito pobre, alcanzo a ver cosas. Alcanzo a ver la articulación coxofemoral, el cuello del fémur, los trocánteres, el fondo del acetábulo. Entonces, cumple con los requisitos para que yo diga sí me sirve. Lo mismo esta es una de columna, una AP y una lateral. En la columna, si ustedes van a solicitar columna cervical o columna lumbar, la cervical y la lumbar deben de por lo menos dejar visualizarles a ustedes las 7 vértebras cervicales y las 5 vértebras lumbares. Si ustedes piden una placa de columna y no ven las 5, ven 4, o de cervicales ven 6 y no se ve C7, es una placa mal tomada. Y después vigilar que se vean bien a detalle las superficies óseas. Esta radiografía está excelente. Se ven los cuerpos vertebrales, la curvatura, todo, los espacios. Pelvis. A de pelvis debo de ver los dos ilíacos, las articulaciones sacroiliacas, el sacro, la L5 se debe de ver, las dos superficies de la cadera, la sínfisis del pubis y las ramas, ileopúbica e isquiopúbica, así como la articulación de la cadera con su parte proximal del fémur. Esa es una placa de pelvis AP.
Hombro. Esta del lado izquierdo se ve borrosa, pero la quise poner nada más para darles a entender que en hombro se pide AP de hombro y esto es lo que van a ver. Van a tener el hueso de la escápula sobrepuesto con el tórax, se alcanza a ver. La clavícula, la articulación acromioclavicular, la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea de la escápula, la apofis coracoides, el canal bicipital y las dos tuberosidades. Esta es una AP tradicional de hombro. Esta de acá cambia un poco. Sigue siendo hombro, sigue siendo AP, pero le llamamos AP verdadera. ¿Cómo se toma? Se toma pidiéndole al paciente que el hombro que van a radiografiar lo rota hacia atrás o él se rote su tronco hacia atrás 30 grados y así le toman la radiografía. Voy a dejar de presentar para que más o menos me entiendan lo que quiero decir. Si este es mi hombro que voy a tomar, la AP normal se toma 100 neutros, pero la AP verdadera roto hacia atrás 30 grados y ahí mismo tomo el rayo y esa es la diferencia entre una imagen y otra. ¿Para qué la tomamos? Pues la tomamos para valorar más la superficie de la glenoides, que aquí no se ve, aquí sí se ve. El arco subacromial, se aprecia perfectamente el espacio subacromial y esos detalles son importantes. Codo, AP y lateral de codo, ¿sí? Superficies articulares del radio, del cúbito, en AP y en lateral, la epitróclea, el epicóndilo, la tuberosidad bicipital y la relación de los huesos. La lateral se toma a flexión de 90 grados. Si está tomada en extensión o más flexión, está mal tomada la lateral de codo. Muñeca. Se toma una AP y una lateral. En la AP tenemos que ver esto, tenemos que ver por lo menos los huesos de la hilera proximal del carpo y las dos superficies, la superficie del radio y la del cúbito. La apofis estiloides y la región proximal del radio. Estas las pedimos mucho para fracturas de muñeca, AP y lateral. Y en la lateral pues se ve los dos huesos sobrepuestos. Si ustedes ven una lateral y el cúbito anda por abajo o anda por arriba, está mal tomada. Deben de ver siempre sobrepuestos los dos huesos. La superficie articular, se observa ya el semilunar y el escafoides. Rodilla. Deben de pedir AP lateral en bipedestación, se observa el espacio articular, la rótula, el fémur, la tibia, y en la lateral, con flexión a 30 grados, el espacio entre la rótula y el fémur. En rótulas, en ocasiones pedimos axiales de rótula o tangenciales de rótula, que es lo mismo. Y las pedimos en flexión a 30, 60 y 90 grados. Y nos sirve para ver esto, el espacio entre el cóndilo femoral, la tróclea femoral y la superficie articular de la patela. Y queremos ver específicamente si la patela o rótula se encuentra en el centro y no está lateralizada, que eso es causante de dolor, sobre todo en las mujeres. Tobillo, AP lateral, vemos el marco articular, los dos malleolos, malleolo medial, malleolo lateral, la sindesmosis tibioperonea. Y en la lateral vemos el astrágalo con su superficie articular tibia astragalina, el domo del astrágalo y la superficie de la tibia. En mano debemos de pedir AP, que es esta, y una oblicua. No pedimos lateral porque si lo ponemos en lateral se sobreponen los metacarpianos y no vemos nada. Se debe de ver la articulación trapecio-metacarpiana y de las demás articulaciones del carpo y del metacarpo. Y en la oblicua los demás huesos de los metacarpianos. Y en el pie lo mismo, una AP y una oblicua. Entonces, mañana vamos a hablar sobre la tomografía axial y sobre la resonancia, así de manera general, para qué nos sirven y por qué las pedimos en patologías del sistema musculoesquelético. ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda?
Bueno, entonces vamos a dar por terminado. Les voy a subir material hoy y mañana, estén al pendiente, y espero que me hagan sus comentarios sobre lo de los rayos X. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Mañana.